Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Creo que estaba hablando sin aprender el micrófono. Hoy día, 1 de julio, ya estamos en el mes patrio. Estoy con mi camiseta así de Perú, mira, justamente como parte de esta celebración de 200 años de independencia, ¿no? Claro, vamos a ver entonces que seguramente este tema va a ser muy visto en las universidades dentro de los exámenes de admisión. Estoy por completo 100% segura que en alguno de los exámenes van a venir relacionadas preguntas con este tema. Vamos a iniciar hoy día lo que es el Historia Universal. Sí, Miguel, la verdad es que yo también me siento un poco, tal vez, ¿no? Hasta ya incrédula en esta independencia, porque, bueno, en Leguía muchos de los países en el mundo nos regalaron estadios, estatuas, ¿no? Y ahora parece que nada, solamente nos regalan vacunas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? 200 años no se cumple todos los días, pero al parecer, bueno, lamentablemente esta situación de pandemia nos está haciendo celebrar desde casa, ¿no? Todavía y es más aún con esta nueva cepa, que es la Delta, la India, ¿no? Parece que todo está complicado, todavía nos queda un poco más de tiempo en casa. Y seguramente en casa vamos a ver la celebración. Yo pensé que iba a ser wow, ¿no? Una celebración mucho mejor que en el tiempo de Leguía, pero parece que no, pues no, los países en el mundo se regalan solamente vacunas en esta situación, pues porque eso es lo que ameritan, ¿no? Vacunas, oxígeno, congeladoras, ¿no? Hace unos días, Estados Unidos nos regaló 2 millones de vacunas Pfizer con no recuerdo cuántos congeladores para transportar justamente estas vacunas. Sí, bien. Bueno, pues sí, la verdad es que bueno, no, ese ya es un caso perdido, el Huáscar, ¿no? En fin, vamos a ver lo que es historia universal, ¿no? El periodo entre guerras, lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el medio de ello, qué situaciones pasaron en el mundo que también afectaron al país. Vamos a verlo sobre todo la próxima semana. Algunas crisis económicas del sistema capitalista. Este es uno de los más recordados, no es el único, pero sí repercutió mucho. También veremos lo que es la Revolución Rusa, los estados totalitarios y la Segunda Guerra Mundial. Wow, mucho tema. Bien, ¿qué es lo que pasó en el periodo de entreguerras? Recuerda que en 1919, mira, y esto es podríamos decir, un tip, ¿no? Una recomendación. En 1919, si bien es cierto, acaba la Primera Guerra Mundial, de manera oficial, recuerda, el Tratado de Versalles se firma en 1919. Este numerito es un número cabalístico para la edad contemporánea. Muchas de las de los procesos históricos, muchas situaciones en el mundo se han dado justamente con el término, desde que inició la edad contemporánea, con el término del número 9, 1789, Revolución Francesa, ¿no? 1919, Tratado de Versalles. Versalles. 10 años más, 1929, ¿qué ocurrió? 10 años más, 1929, ¿se recuerdan qué sucedió en el mundo? Claro, el famoso crack, ¿no? El crack del 29, la crisis de la bolsa de valores de Estados Unidos, ¿no? Y 10 años más tarde, aquí justamente lo tienes, ¿no? En la diapositiva. Sí, ¿no se aprecia? A ver, voy a volver a compartir, sí. Ya. ¿Se aprecia ahora sí? ¿Me pueden confirmar? A ver, unos segunditos. Ahora sí, ya, listo. Creo que no se estaba compartiendo. Listo.
Entonces, como estábamos mencionando, el número cabalístico 9, 1919, Tratado de Versalles, con el cual se oficializa la finalidad de la Primera Guerra Mundial. 1929, el crack, ¿no? La crisis capitalista en Estados Unidos que impactó a todo el mundo. En 1939, justamente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, como están mencionando, Hitler, ¿no? Ahí vamos a ver la presencia de querer acaparar el mundo, ¿no? Con esta idea del espacio vital. Entonces, mira, para que de manera fácil nos podamos recordar siempre el número 9, 2019 también, por ejemplo, va a quedar en la historia como el año donde se dieron los primeros casos del COVID, pues, ¿no? Mes de, también murió Alan García, ¿no? Pero en los meses de, noviembre, ¿no? Diciembre ya se estaban dando en el mundo los primeros casos. Ahí está, ¿no? Un número cabalístico, como te dije, siempre el número 9. Claro, sí, tenemos muchos más acontecimientos. Por ejemplo, también vamos a ver, no lo voy a mencionar ahora, pero más adelante vamos a ver también hasta la Revolución Cubana, ¿no? Ahí está. Vamos a ver en 1959 justamente que Batista, ¿no? Sale de Cuba y vamos a ver que Fidel Castro, ¿no? Ingresa a lo que es Santiago, primero la ciudad de Santiago, y después mientras que después con el Che Guevara, ¿no? Y con su hermano Raúl van a ingresar a lo que es La Habana, ¿no? Ahí está claro. Lo que es también la caída, ¿no? Justamente caída del muro de Berlín, que se da, sí, precisamente, como dices, en el año 1900, ahí está, ¿no? 89, por supuesto. Vamos a continuar por aquí. Lo que es algunos de los acontecimientos. Lo que pasa aquí, recuerda que la Primera Guerra Mundial se va a poder ganar gracias a la entrada tardía, ¿no? De Estados Unidos. Definitivamente, cuando Estados Unidos ingresa al último, pues tiene lo que es podríamos decir, la facilidad de ganar, ya que no estaba tan desgastado como, por ejemplo, estaba Francia, estaba Inglaterra, tenía soldados y definitivamente también armamentos que le posicionaron para llegar a esta situación. Eso generó justamente que haya un boom económico de Estados Unidos en el mundo, propiamente cuando hablamos acerca de lo que es el sistema capitalista que Estados Unidos, ¿no? Va a difundir a nivel internacional, va a generar dependencia justamente de muchos países en el mundo, como ha sido el caso del Perú, a su sistema económico, ¿no? Entonces eso en un primer momento va a ser beneficioso, por eso se llama los felices años 20, o también llamado los locos años 20, donde tendremos una estabilidad económica. Es más, muchos de los países en el mundo querían ser como Estados Unidos, lo veían como una imagen a seguir, ¿no? Personajes como el tío Sam, por ejemplo, se van a difundir a nivel internacional, lo que es la Coca-Cola también, ¿no? La manera de cómo vestir, los automóviles, todo el mundo quería ser como Estados Unidos. Dentro del país había una bonanza económica, producto de la situación de victoria gracias a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no siempre es así de color de rosa, ¿no? Así como todo sube, también termina bajando. Creo que es hasta una ley, ¿no? Que ustedes seguramente en física lo tienen presente. Claro, ¿no? Bueno, aunque a veces con los precios, eso a veces ya no baja, ¿no? Ahora tenemos el pan. Antes con 2 soles tenías 12 panes, ahora 10 panes, ¿no? Bueno, periodo de bonanza económica de los felices años 20, había mucha producción,
¿no? Se inició una marcada influencia norteamericana, como te estaba mencionando. Se incrementó la producción industrial, por supuesto, porque su industria estaba más empoderada, podríamos decir. Los otros países como Inglaterra, Francia, Alemania estaban con situaciones distintas porque les había generado mucho desgaste económico esta situación de guerra, ¿no? Es por eso que Estados Unidos empieza a prestar a Europa, a Alemania también empieza a prestar y al Perú, ¿no? Nosotros nos volvemos una dependencia de una semicolonia, podríamos decir, de Estados Unidos con lo que es el gobierno de Leguía. Sin embargo, vamos a vivir en una situación de burbuja económica, por supuesto. ¿Por qué? Lo que pasa es que había primero una superproducción. No había un estudio preciso del mercado, ¿no? Se empezaba la producción así en masa, como te había explicado la vez pasada con respecto al lo que es el taylorismo, ¿no? Lo que es la producción en serie, ¿no? De frondismo. Entonces esto hacía que toda la población definitivamente consumiera, pero no siempre vas a estar en constante consumismo porque en algún momento te vas a estoquear, o sea, vas a terminar ya no comprando más porque en casa ya tienes carro, ya tienes refrigeradora, ya tienes ropa, ya no te necesitas, ¿no? ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron ya, ok, no tienes plata, ya pues me lo pagas mañana, ¿no? Me lo pagas ya en un mes, en un año, empezaron los famosos créditos. Ahí está, ¿no? Como ya la gente no podía comprar porque no tenía plata de manera ahí directa, rápida, entonces empezaron los préstamos. Esa situación de préstamo generó pues una burbuja económica porque se está haciendo una proyección en el futuro de dinero que en estos momentos no lo tienes, pero piensas que en el futuro lo vas a tener. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a prestar a diestra y siniestra, en un primer momento la gente te empieza a pagar el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pero habrá una situación en la cual no todos te van a poder seguir pagando. Y ahí va a estar el problema, ¿no? Cuando esas personas no te terminen pagando y tú hayas planificado con ese dinero, entonces ¡pum!, se va a dar el famoso colapso, ¿no? Además que la gente se menciona que también se prestaba para invertir en la bolsa de valores. La gente invertía como loco en la bolsa de valores. Hasta las personas que se encargaban de lustrar zapatos, que trabajaban en ello, se prestaban dinero, gastaban todos sus ahorros para poder irse a la bolsa de valores, ¿no? Es más, se menciona, por ejemplo, una pequeña anécdota de Rockefeller. Se menciona que Rockefeller en un momento estuvo, ¿no?, caminando por la calle, se encontró un lustrabotas, el lustrabotas no sabía que era Rockefeller, y el lustrabotas le recomienda a Rockefeller a que invierta en la bolsa de valores. Le dice que él está invirtiendo en la bolsa de valores y que quien invierte en la bolsa de valores es un tonto prácticamente. Entonces, Rockefeller se preocupó definitivamente porque si ves que todas las personas están yendo o direccionando su dinero a una determinada actividad, entonces esto en algún momento no va a ser rentable, ¿no? Sí, la escuela keynesiana lo salvó y ahora lo vamos a ver. Miguel, Rockefeller, ¿no? Empezó a mencionar a sus colegas, ¿no?, a sus amistades más cercanas, a la gente que no siguiera invirtiendo de esa manera, porque recuerda que la bolsa de valores es muy bursátil, o sea, es muy cambiante. Una acción que hoy día te puede generar mucha ganancia, el siguiente día a las horas se puede caer totalmente, y eso seguramente tú lo has comprobado con Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Has visto ese comercial, o bueno, ese episodio donde sacó la Coca-Cola de la mesa, donde estaba dando conferencias? ¿Y cuál fue el impacto de las acciones de Coca-Cola por ese pequeño escena de Cristiano Ronaldo? Bajó, ¿no? Claro, así, pero definitivamente, ¿no? La Coca-Cola es una marca prestigiosa a nivel internacional, tiene mucho, ¿no?, resguardo financiero, pero de todas maneras se dio una gran baja de sus acciones, como mencionaban que en unas par de horas bajó como $200 millones de pérdidas, ¿no? Algo así.
No, 4.000 millones, 200 millones, yo algo así vi, o bueno, no soy buena con los datos exactos de lo que son esto de las acciones, pero sí hubo un brusco, ¿no? Descenso de las acciones. Así es la bolsa de valores, es bursátil. Y la gente no le creía, Rockefeller decía, no, es que tú ya eres millonario y no quieres que sean los demás millonarios, ¿no? Entonces lo que hizo Rockefeller fue, dice que comprar oro, porque tú sabes que el oro, a pesar de que hayan crisis económicas, no se devalúa. La moneda sí se devalúa, pero el oro no se devalúa. Entonces, de esa manera pudo, ¿no? Salir un poco, estarse menos afectado por esto del crack del 29, que definitivamente afectó a todo el mundo. Sí, Jesús, la Coca-Cola compró a la Inca Cola, la hizo quebrar, porque eso es lo que pasa con los monopolios o los oligopolios. Hacen quebrar a las pequeñas empresas, ¿no? O sea, generan competencia que jamás una pequeña empresa va a poder superarlos. Entonces, de esa manera los hace tener menos demanda en el mercado y así las hace quebrar. Al final les ayuda diciendo, oye, ¿sabes qué? Te compro, ¿no? Bueno, esta crisis económica impactó en el Perú, fue motivo por el cual Leguía tuvo que salir del poder, le hicieron golpe de Estado porque también, ¿no? Nosotros éramos totalmente dependientes económicamente y el desempleo en el Perú fue masivo porque las empresas que en su mayoría eran estadounidenses no podían seguir manteniendo, ¿no? Así es, sí, Jesús, tienes razón. La terminó comprando, por supuesto. No, en general la compró, la Inca Kola hoy día es 100% estadounidense, ¿no? Eh, Al inicio, Luis, al inicio. ah, Al inicio, cuando llegó, la había claro, comprado el ya, americano. claro, al inicio, claro, por supuesto, al inicio sí era este, nuestra gaseosa emblema, ahora nuestra gaseosa emblema es la Big Cola, la Cola Real, que es de AGE, ¿no? Y AGE es una empresa transnacional de arequipeños, ¿no? Esas sí ahora son las nacionales. Exacto. No podía. AGE, sí. AGE es una empresa que también produce bebidas como Agua Cielo también. Agua Cielo, Bitcola, cola real, cola inglesa, sí, también creo que Cifru, no recuerdo exactamente, pero sí, así es. Sí, Mitma, tienes razón. La Inca Kola se consume ahora no solamente en el Perú más, sino también en el mundo, ¿no? Tiene mucha demanda dentro de otros países que en el mismo Estados Unidos se vende, pero sus dueños ahora ya no son peruanos, son la Coca-Cola, ¿no? Igual con las cervezas. En el Perú, no sé, todas las cervezas son de Bacus. No sé si hay alguna, no sé de marcas cerveceras, pero sí la mayoría son de Bacus, ¿no? O si no son de Bacus, son de otras empresas, ¿no? Transnacionales, pero nacionales creo que la San Juan nomás, la que se consume en la selva. Bien, impactó definitivamente a Alemania, a Italia también, porque se prestaban mucho dinero de Estados Unidos. Es más, podríamos decir que el país que no se vio tan afectado fue la URSS, ¿no? En este entonces estaba al mando de Stanley y gracias a los planes quinquenales que más adelante vamos a ver, pudo hacerle frente a esta crisis económica. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Lo que hizo fue la aplicación del New Deal, ¿no? Franklin Delano Roosevelt, así se llama, él aplicó la escuela o los pensamientos de John Maynard Keynes, ¿no? Del keynesianismo. ¿Qué es lo que hizo? En una situación de crisis económica, ¿quién te salva? Te salva el Estado, así como en estos momentos lo estamos viendo. Por ejemplo, estamos en una crisis económica donde las empresas, ¿no? Están quebrando porque, obvio, el coronavirus está haciendo que nos quedemos en cuarentena, ¿no? Entonces, ¿quién nos está ayudando? Papá Estado. Así es, Miguel, tienes razón.
Keynes decía que el Estado, como dice aquí, debe intervenir, pero ojo, esta intervención es permanente. ¿Es permanente? O sea, ¿está bien que el Estado intervenga siempre? ¿Qué pasa en el momento que se le, claro, no? Porque en algún momento esos ahorros se les va a gastar. Ahorita el Estado tiene ahorros y nos está dando nuestros bonos, ¿no? Así es, de ahí el Estado sí tiene que ser un regulador del mercado, o sea, ponerte los parámetros necesarios para poder hacer este libre mercado, ¿no? Y de ahí, en una situación de crisis, intervenir, es decir, aportar dinero para hacer que esta economía se mantenga. A través de lo que él mencionaba, Keynes decía, a través de las grandes inversiones, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que se menciona, ¿no? Ahora lo que quieren es una intervención total del Estado, ya no solamente regularla, sino controlarla, el mercado, ¿no? El mercado. Pero vamos a ver qué factible o qué tan bueno sería, ¿no? Ya nos lo dirá el tiempo, definitivamente. Pero sí se menciona que el Estado lo que debe hacer, que en sus años mozos de bonanza, tiene que generar una situación de ahorro para que cuando, por ejemplo, estemos como en esta crisis del COVID, ese ahorro pueda servir para intervenir en la economía nacional, generando bajas de impuesto, bonos, obras y con las obras empleo, ¿no? Hasta que poco a poco la empresa se pueda volver a solventar económicamente y se dé pues esta sostenibilidad a nivel nacional, ¿no? Eso es lo que hizo Roosevelt a través de estas ideas, ¿no? Construcción de grandes obras públicas para darle empleo a las personas. Si tú le das empleo a las personas ganan un sueldo y ese sueldo les sirve para comprarle a las empresas frutas, comida, papel higiénico, servicios básicos, y esas empresas poco a poco están, ¿no?, generando ingresos que les va a permitir estabilizarse económicamente. Aumento del salario, reducción de horas de trabajo para generar más horarios, ¿no? Esa es la finalidad, darle empleo a más personas, ¿sí? Y de esa manera salieron adelante, se estabilizó la economía de Estados Unidos, sobre todo cuando intervino en la Segunda Guerra Mundial y ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí se, podríamos decir, consolidó. Sin embargo, más adelante vamos a ver más crisis económicas que han impactado a nivel mundial, por ejemplo, en el año 2008, ¿no? Al Perú no le fue tan mal porque el Perú recién estaba creciendo y es por eso que con Alan García tuvimos una gran bonanza económica, ¿no? Lamentablemente no se pudo tal vez aprovechar del todo, pero sí nos dio reservas que desde ese momento hasta el día de hoy nos sirven para sostenernos en esta situación de COVID. Bien, pasamos al otro extremo, nos vamos a la Europa Oriental. Aquí se dio lo que es la Revolución Rusa. Esta situación se dio porque Rusia estaba un poco atrasada, a diferencia de los demás países. Estaba atrasada, sí, estaba atrasada. Bueno, vamos, no nos desconcentremos, ¿ya? O si no, apago mi camarita. Sí, es bien, es bien, Michi, es bien, bien acaparador. Permíteme unos segunditos, por favor. Bien, continuamos. Entonces, en esta situación de Rusia había un gran retraso económico. Lo que pasaba aquí es que todavía seguían con el absolutismo de la dinastía Romanov, el zar Nicolás II. Mira, los otros países habían terminado con el absolutismo y todavía se mantenía,
¿no? Eso generó pues que todavía no hay industria en Rusia, que hubieran muchos campesinos, que la economía principal sea la agraria. Entonces eso generó que los obreros, las personas que trabajaban, ¿no? Se empezaran a organizar. La organización se dio a través de dos grupos, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran la minoría moderada, ¿no? Eran aquellos de izquierda, pero de izquierda moderada. Podrías hacerla también la comparación con Verónica, ¿no? Y los bolcheviques eran ya pues los radicales, ¿no? Eran los de izquierda radicales, así tipo lapicito hoy en día, ¿no? ¿Dónde destaca Lenin? Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Eran ya en contra del sistema de manera total, ¿sí? La derrota en la guerra ruso-japonesa también. Lo que pasa es que los japoneses quisieron expandir su mercado en dos frentes, en la zona de Asia y en la zona del Pacífico. Y es por eso que se enfrentaron en el año 1904 y ganaron, ¿no? Entonces ahí también hubo un desgaste del zar Nicolás, y no solamente eso, sino que también el hecho de poder estar dentro de la Primera Guerra Mundial generó todavía mayor crisis económica. La gente le pedía que se fuera de la guerra, pero bueno, vamos a ver que todavía eso será más adelante. Lo que pasó es que la gente se empezó a manifestar, hubieron marchas, y las marchas fueron contrarrestadas por el ejército del zar Nicolás II. A esto se conoce como el Domingo Sangriento. Se menciona que en una manifestación que iban al Palacio de Invierno, allá en la ciudad de hoy San Petersburgo, ¿no? Hubo, ¿no?, un enfrentamiento con el ejército terminó matando a como 30 personas, ¿no? Y hubieron miles de heridos, y a esa situación se conoce como el Domingo Sangriento. Esto generó que dentro del Congreso se formara un gobierno transitorio, ¿no? A eso se conoce como la Duma. En esta situación, el zar Nicolás II termina dejando el poder. Entonces la Duma es el que se va a encargar. En este caso será este personaje, Kerensky. Kerensky, quien va a ser el que lidere la Duma, va a empezar, ¿no?, con este proceso de transición. Kerensky era menchevique. Aquí es donde se va a dar justamente, ¿no?, este inicio de revolución, la de febrero. Lo vamos a ver más adelante. Los soviets, mencionar que son la organización de trabajadores, ¿sí? Ahí está alguna de las causas que ya hemos mencionado del absolutismo zarista, un retraso político dentro de Rusia, la pobreza definitivamente, y la difusión del socialismo y el anarquismo, ¿sí? Vamos a ver ahí las ideas de Marx, por ejemplo, que los toma Lenin también en sus tesis de abril, cómo se va a dar, ¿no?, justamente esta ideología de manera con mayor difusión. Y el anarquismo, que era ya, pues, ¿no?, la eliminación total del Estado, ¿sí? Los procesos revolucionarios, justamente como te mencionaba, después del Domingo Sangriento, vamos a ver el gobierno transitorio de la Duma, donde estará liderada por Kerensky. Esto será la de los mencheviques. Los mencheviques en un primer momento toman el poder. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Kerensky no se quería salir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como él no se quería salir, los bolcheviques lo obligaron a abdicar. Es decir, los bolcheviques se rebelaron, ¿no?, la Revolución de Octubre, con la cual terminan sacando a Kerensky de la Duma. Los soviets llegan al poder liderados por Lenin. Lenin estaba en el exterior, pero regresa cuando el zar Nicolás II se va del poder, regresa a Rusia para
terminar pues generando toda esta revolución, ¿no? Que a través de sus tesis de abril mencionaba acerca de la aplicación de un sistema anticapitalista, porque él era comunista, ¿no? Entonces él, a través de las nuevas políticas económicas de la famosa NEP, entonces inicia este proceso de lo que es cambio del sistema económico. ¿De qué manera? Nacionalizando las empresas, nacionalizando las tierras, quiere decir que quita la propiedad privada, anuló, o sea, los pagos de la deuda externa. Él dijo, bueno, aquí estamos empezando un nuevo gobierno, estamos empezando una nueva situación, ¿no? Como país, entonces lo que está atrás se queda eliminado. En 1929 crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Teniendo como principal estado a Rusia. Ahora, esto no queda ahí, porque lo que hicieron fue una difusión de su pensamiento dentro del mundo. En muchos países del mundo ya se hablaba acerca de también esta ideología, ¿no? Que más adelante será mucho más arraigada en países como Cuba, por ejemplo, ¿no? En Sudamérica también vamos a ver muchos casos que terminarán justamente haciendo esta situación de revolución. ¿Qué pasó con Lenin? Lenin terminó muriendo. Fallece, se menciona por una enfermedad al cerebro, esclerosis cerebral. Entonces, no había nadie quien se quede a... entonces, Lenin fallece por una esclerosis múltiple cerebral, ¿sí? Sí, fue el Michi. Y no había quien lo reemplace. Había una situación de pugna, de poder. Teníamos por un lado a Trotsky, que había creado al Ejército Rojo, y teníamos al ministro de Lenin llamado Stanley. Entre los dos se dio una elección interna, termina ganando Stanley, y él hace que Trotsky se vaya del país, ¿no? Va a hacer que Trotsky se vaya a México, donde termina muriendo, dice que asesinado. ¿Qué es lo que hace Stanley? Stanley lo que primero va a hacer es mejorar la situación económica. Va a eliminar las nuevas políticas económicas, el NEP, y va a implementar los famosos planes quinquenales. Con los planes quinquenales, lo que se quiere es poder generar una industria en el país, porque se habían dado cuenta que a diferencia de los otros países de Europa, en Rusia no había una industria nacional propia. Y una de las falencias que se dio fue que se vio presente en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, bueno, salen después de que Lenin llega al poder a través del Tratado Brest-Litov, ¿no? Recuerda. Con Lenin lo que hacen es generar una industria pesada, y la agricultura también la industrializan. Industria pesada significa que van a generar armamentos. Muchos de los países de Europa estaban en esta industria, Alemania principalmente, pero también Rusia incursionó. Planes quinquenales que fueron 3. Cada 5 años se daba un informe acerca del avance de estos planes, y la consecuencia es que pudo la URSS, ¿no? En este caso ya, salir de la crisis económica, ¿no? Mejorar, desarrollarse, ¿no? En esta situación que también le ayudó después en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos lo que son los estados fascistas. Estos estados fascistas son radicales, son dictadores, son personas totalitarias. Quiere decir que se apoderan, ¿no?, de manera completa del Estado en todos sus ámbitos. Es la persona quien personifica al Estado, valga la redundancia. Se dan producto principalmente de lo que es la crisis del crack del 29, ¿sí? También tenemos ahí lo que es el fascismo en Italia, Benito Mussolini,
inicia, ¿no? Una marcha con las camisas negras, como dice aquí, sobre Roma, para hacer abdicar al rey Víctor Manuel. También logra el apoyo de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que Mussolini les había prometido a la Iglesia Católica darles un propio terreno. A través del Tratado de Letrán les va a dar a la Iglesia Católica la adjudicación de un territorio que hoy en día conocemos como el Vaticano, ¿no? O sea, se crea el Vaticano como Estado. Entonces, por eso es que logra su apoyo, ¿sí? Mussolini después vamos a ver que va a ser, pues, ¿no? Parte de lo que es la alianza con Alemania y terminarán perdiendo, a Mussolini lo terminarán matando. Adolfo Hitler creo que es el personaje más resaltante de lo que es el fascismo, ¿no? Él menciona acerca de lo que es, en su idea, en su famosa obra llamada Mi lucha, ¿no? Acerca de la famosa idea del espacio vital, o sea, sin Italia, Alemania era poderoso. Alemania de por sí ya era poderoso, ¿no? Se había reivindicado, había generado mucha industria armamentista, ¿no? Italia le ayudaba mucho también en cuanto a mercado, economía, era una situación de alianza estratégica también territorial, con soldados, lo apoyó mucho, pero acrecentó su poder, pero no de manera decisiva, sí, que Alemania fue fuerte por Italia, no, sí aportó mucho. Perdón, un ratito, chicos. Disculpen. Ahora sí, disculpen, chicos, no volverá a pasar esta situación. Entonces, como estábamos mencionando, ¿no? El espacio vital, importante, como una de las ideas, el antisemitismo también, el hecho de poder creerse una raza superior, y por ello se generaron pues estos juicios contra los alemanes por los campos de concentración, por los judíos, ¿no? Inició el armamentismo dentro de lo que es Alemania. Lo que pasa es que Hitler tenía mucha oratoria, ¿no? Parecía como si estuvieras escuchando a Alan García, pero de manera más radical. Alan García tenía esa habilidad de poder convencer, de poder persuadir a las personas. De igual manera lo hacía Hitler, ¿no? Así es la raza aria, ¿no? Entonces él mencionaba que esta situación de de superioridad de la raza debía de mantenerse, y como los judíos estaban en cualquier parte, no se sabía de manera precisa, pero sí estaban totalmente ahí en muchos lugares de no solamente Alemania, sino de los países adyacentes como Polonia, se los debía de matar, ¿no? Ahí está. Sí, y él era una persona que hasta con las expresiones faciales, manuales, porque era todo un personaje, hasta actor, podríamos decir, que se centraba propiamente dentro de su papel, ¿no? De Mesías, de Salvador, de reivindicador. Él decía que pudieron haber ganado en la Primera Guerra Mundial, sin embargo, el que les hizo, ¿no? El que les hizo perder fue Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí tenemos el falangismo, que no sonó tanto, pero ahí podríamos mencionar a Francisco Franco. En el Perú también hubo fascismo. No sé si recordarás qué presidente es considerado, expresidente, ¿no? Considerado como parte, ¿no? De lo que es el fascismo. Así es. Tenemos ahí a Sánchez Cerro, por supuesto, ¿no? Bueno, pero su idea no pudo llegar a tanto porque, como sabes, ¿no? A Sánchez Cerro lo mataron, ¿no? Lo mataron yéndose justamente al hipódromo de Santa Beatriz a pasar en revisión a las tropas que iban a salir a Colombia para poder retornar lo que era el trapecio de Leticia. No, ¿qué es lo que hubiera pasado en el Perú con el fascismo de Sánchez Cerro? Nunca lo sabremos. Bien,
Finalmente, hablaremos lo que es la Segunda Guerra Mundial. Tenemos ahí los dos bloques, el bloque del eje, Alemania, Japón e Italia. Sí, mira, Italia que en la vez pasada, ¿no? Se unió después con Inglaterra, con Francia, terminó nuevamente uniéndose con Alemania. Aquí en este caso lo que es el eje. Y los aliados, la URSS, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ¿no? ¿Qué es lo que querían aquí? Principalmente Alemania, ¿no? Buscaba la reivindicación porque el Tratado de Versalles los había tirado al piso prácticamente, ¿no? Entonces una situación también de revancha por parte de Alemania porque creían, sentían que podían haber ganado, sin embargo, pues Estados Unidos que entró al final les hizo perder. Asimismo, Italia como Japón que querían también expandir sus mercados. Santos. Lo que pasa es que la URSS y Estados Unidos en este caso se unieron para poder evitar la expansión de Alemania, ¿no? Solamente tenían ese fin, evitar que Alemania continúe, y también Japón, porque Japón, como te digo, quería expandirse por Asia, llegar a territorios de la URSS y por eso es que se une a los aliados la URSS, ¿no? Con esa finalidad de generar un control de estos países. Eh, sí, Japón era un país ya industrializado, es por eso, por la industria que quería pues expandir sus territorios, ¿no? Ahora, claro, en un primer momento vamos a tener el tratado Ribbentrop-Molotov, que va a ser el tratado de no agresión, que al final termina rompiendo Alemania, haciendo la invasión a Stalingrado, justamente, ¿no? Y es ahí donde la URSS pues ingresa con todo, podríamos decir. Vamos a ver primero el ataque del eje. Alemania inicia, ¿no? Alemania inicia la guerra con lo que es la invasión a Polonia. ¿Por qué? Lo que pasa es que Alemania se había dado cuenta que uno de los errores en la Primera Guerra Mundial es luchar en dos bandos, luchar por el oriente y luchar por el occidente. Entonces, ¿qué es lo que quiso? Ir al oriente primero y ponerles, ¿no? Por ahí, por así decirlo, un pare, ¿no? O sea, hacer que el oriente no se meta, hacer un trato, como justamente lo estaba mencionando Miguel. Entonces, Alemania ingresa a Polonia, eh, y los invade, ¿no? Porque también era sitio estratégico, ya que encontraba ahí combustible importante para su armada. Sin embargo, le dice a la URSS, oye URSS, mira, yo he invadido Polonia, me he levantado con las ganas de invadirlo, pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos dividimos a Polonia? Así, porque yo no quiero llegar a la URSS, no, yo no quiero llegar a la URSS, solamente que lo hago para que tú también te beneficies, ¿no? Entonces le da Polonia de Oriente a la URSS y Hitler se queda con Polonia de Occidente. Ahí es donde se firma el Tratado de No Agresión, que es el Tratado Ribbentrop-Molotov. Pero la URSS ya estaba atenta. Se menciona que la URSS ya está diciendo, este personaje no se va a quedar ahí. Y empezó, ¿no? También a tener conversaciones con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, pero se quedó tranquilo en un primer momento. Luego, bueno, cuando ya había hecho pues las paces, ¿no? En el lado oriental, se fue con todo al lado occidental. ¿A dónde? A Francia, ¿no? A Francia. Claro, se da lo que es la invasión a Francia, invaden Francia del Norte, donde se va a quedar el gobierno de Vichy, que será un aliado nazi, y de ahí para que se evite, ¿no? Que esta invasión pues sea un fracaso, también hoy, no sé qué está pasando el día de hoy, parece que el bicentenario nos está aportando mucho. Bien, Castillo, sí,
Bien, entonces así, ¿no? Como estábamos mencionando, era importante bombardear y poner a Inglaterra, ¿no? Cuadrarlo para evitar que ellos terminen ayudando a Francia. Se da, además, para debilitarlos, ¿no? Para debilitar sus tropas armamentistas. Sin embargo, que vamos a ver, Churchill termina sosteniendo ese bombardeo, va a resistir, como dice aquí. Finalmente también Alemania se va a África, se va a invadir África con el objetivo también de combustible, era necesario para poder tener sus manejos de toda su armamento, ¿no? Las tropas, los tanques y demás. Finalmente vamos a tener nuevamente a Alemania dividida en varias partes, ¿no? En el oriente con Polonia, en el occidente en Francia, en Inglaterra y hasta en África, ¿no? Aunque muchas de las películas que nosotros hemos visto nos dan la imagen de los soldados alemanes con botas, con gorras, ¿no? Era pues más o menos escenificada a lo que es Europa Oriental, ¿no? En ese caso, hubo mucha logística en cuanto a sus también indumentarias. No sé si tú has escuchado o tal vez te compres esta marca llamada Hugo Boss. ¿Has escuchado los varones? Hugo Boss, ¿no? Tal vez ahí el Día del Padre has hecho tu regalito de perfume de Hugo Boss o o carteras, etcétera, ¿no? Hugo Boss es un nazi que ayudó en la indumentaria del ejército alemán, y que hasta el día de hoy se mantiene su marca, ¿no? Claro, luego vamos a ver que Alemania no respeta este tratado de no agresión y termina invadiendo a la URSS, ¿no? Termina invadiendo a la URSS, pero la URSS los va a detener a través del Plan Urano, porque también la situación de invierno favorece a la URSS, ¿no? O sea, hace que los alemanes no se adecúen al clima y eso les va a perjudicar. El bombardeo a Pearl Harbor, mira, todo estaba bonito, pero el aliado de Alemania, como quiere expandirse por el Pacífico, se va a enfrentar a un gigante y le va a dar en el corazón a través del bombardeo a Pearl Harbor, ¿no? Ahí como que Alemania dijo, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Qué has hecho, Japón? Has despertado a alguien que seguramente no quería ingresar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mentira, Estados Unidos quería ingresar a la Segunda Guerra Mundial, solamente que nuevamente no encontraba la manera. ¿Y quién le dio la excusa? Japón. Oye, pero el problema era con Japón. Sí, pero Japón es aliado de Alemania. Entonces me voy a la Segunda Guerra Mundial a enfrentar a Alemania también, ¿no? Así es. Sí, definitivamente, esto fue una gran, ¿no? Situación que aportó a que Estados Unidos ingrese a la guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver la contraofensiva. Stalingrado definitivamente, ¿no? Va a ser el lugar en el cual los nazis terminen replegados, a través del Plan Urano, ¿no? Donde, producto, como te decía, del invierno, van a terminar derrotando a los alemanes. Ellos son los que por el oriente terminan llegando primero a Polonia, dando la libertad a los judíos, ¿no? Terminando con los campos de concentración, y después por el oriente ingresan a Alemania justamente para hacer lo mismo. En Egipto vamos a ver la batalla del Alamein, donde derrotan a Erwin Rommel, al famoso general de Alemania, ¿no? El zorro del desierto llamado, y de esta manera se vuelven a recuperar las zonas de África. Así es.
Bueno, sí, Miguel, tienes razón, ¿no? La población parece que no quería mucho, ¿no? Estaba en otras situaciones porque vivían, pues, o recién, ¿no? Su salida de lo que era el crack del 29 estaba muy golpeada, pero sabía Estados Unidos que era una manera de cómo poder nuevamente consolidarse económicamente en el mundo. Ah, los alemanes sí, los alemanes llegaron en invierno, se menciona que también, ¿no? Generando lo que era esta situación de estrategia de Napoleón, ¿no? Pero sin embargo falló, pues por supuesto, sí. Tenemos ahí lo que es el combate de Midway, cuando se da el bombardeo a Pearl Harbor, se dan enfrentamientos en el Pacífico, gana Estados Unidos en el combate de Midway, y luego vamos a ver que se va a generar pues estos impactos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Finalmente Hitler se vio atrapado, lo único que le quedó hacer es este exterminio de la raza judía, y de eso tienes muchas películas, ¿no? La lista de Children, El niño pijama rayas, ¿no? El pianista, y muchas otras películas ganadoras, ¿no? De galardones, La vida es bella, por supuesto, y otros más, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que después se darán los famosos juicios de Nuremberg, justamente para ver esta situación de maltrato, porque utilizaban a los judíos como ensayos, experimentos científicos también, ¿no? A los gemelos, o sea, propiamente con sus cuerpos, les quitaban la piel vivos para ver qué es lo que sentían y todo eso, anotarlo. Sí. Luego se da la conferencia de Teherán, la reunión de los tres grandes. Ahí tenemos a Stanley, a Roosevelt y a Churchill. Roosevelt, bueno, después vamos a ver que termina falleciendo y en su reemplazo entra el presidente Truman. Establecen lo que eran las bases de la formación de la ONU, la sociedad que habían creado en la Primera Guerra Mundial no sirvió para nada, ¿sí? Entonces vamos a ver que también, ¿no? En esta conferencia van a hablar acerca de cómo terminar la invasión en Francia. Ojo, mira, Francia seguía invadida. Y en la conferencia de Teherán, estos tres grandes se reúnen para ver cómo terminar con esa invasión. Y se da pues el famoso plan del día D, o el famoso, y con lo cual se termina pues dando a través del desembarco en Normandía. No sé si has escuchado o has visto la película Buscando al Soldado Ryan. Eso justamente está escenificado en esta situación, ¿no? Del día D del desembarco en Normandía, en busca del soldado Ryan. Entonces, de esa manera se da finalmente la expulsión de los alemanes en Francia, ¿sí? Tenemos ahí que los aliados, ¿no? Ya recuperando estos territorios, terminan yendo a Italia, van a sacar a Mussolini, aunque Mussolini con ayuda de los nazis termina volviendo al poder, pero vamos a tener que finalmente, ¿no? Los partisanos terminan sacando a Mussolini, lo van a fusilar, van a colgar su cuerpo, ¿no? En la plaza, y tú lo puedes ver por internet, y de esta manera se termina lo que es el fascismo en Italia, ¿no? Finalmente se da la conferencia de Yalta. Los japoneses, en realidad los campos de concentración de judíos estaban principalmente Alemania, Polonia, ¿no? Checoslovaquia también, o sea, en los territorios aliados a los alemanes, ¿no? En Japón estaba, podríamos decir, en Japón lo que querían era terminar con Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué se fueron a Pearl Harbor? Principalmente se menciona porque Pearl Harbor se encuentra sobre lo que es la línea de la América Central, y teniendo o dominando o haciendo caer a Pearl Harbor, entonces Japón podía ingresar a esa zona, ¿no? Trasladar su flota a esa zona y de ahí comercializar con América del Sur, con América del Norte. Sí. Tenemos ahí lo que es la conferencia de Yalta, en el cual, ¿no?
se va a dar ya nuevamente la repartición de Alemania. Pero en este caso, ¿por qué se da mucha repartición? Porque Alemania se reparte en 4. Lo que pasa es que se habían dado cuenta que si no hacían esta repartición, Alemania se iba a volver a unificar, se iba a organizar y tal vez una tercera guerra mundial. Por eso es que primero, ¿no? Vamos a ver esta repartición en 4, ¿no? Y de ahí vamos a ver que después se van a unificar, pues, ¿no? En la RDA y la RFA, que lo vamos a ver en otra clase. De ahí también Corea, ¿no? Y bueno, a Japón lo dejaron todavía porque era una situación de, parecía que estuviera pasando piola Japón en lo que es la conferencia de Yalta. Sin embargo, Japón era sobre todo un tema de Estados Unidos. Y por eso es que Estados Unidos dijo, con Japón no se metan. Yo voy a ser, ¿no? Ahí, el que le va a dar su chiquita, ¿no? Su merecido. Y bueno, se dan estas bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, las consecuencias, la creación de la ONU, ¿sí? La división de la Alemania, la conferencia de Potsdam, ojo, la conferencia de Yalta nos indica qué es lo que va a pasar con Alemania. Se oficializa esa repartición en la conferencia de Potsdam. Inicio de la Guerra Fría, vamos a verlo después, ¿no? Este conflicto donde se va a dar, ¿no? Una bipolaridad del mundo en 2 bandos. Inicio del proceso de independencia de las colonias francesas y británicas, descolonización del África, porque como se creó la ONU, se dio la publicación de los derechos universales del hombre y del ciudadano. Entonces, de esa manera, ¿no? En el tratado, la proclamación de Arge, se da los derechos de las poblaciones y ahí de los derechos solidarios y se descoloniza lo que es el África. Dime, me iban a preguntar algo. Hitler se mató. Se fue a Argentina. Sí, se suicidó, se mencionan, porque nunca encontraron el cuerpo, ¿no? Claro, se menciona, bueno, así es, el dato más hasta el día de hoy mencionado con más, podríamos decir, vericidad, es que cuando ya Hitler se vio pues totalmente derrotado, entonces él mismo se suicida, ¿no? Otros dicen que llegaron a Argentina, que por ahí, porque como ustedes mencionan, ¿no? Tenían muchos dobles. Y esto es por esta intriga de no haber encontrado su cuerpo, pues, ¿no? Bien, entonces así terminaríamos, vamos a pasar a las preguntas. Igual que Alan, no encontraron su cuerpo. Igual que Alan, claro, ¿no? Dicen que todavía Alan está presente ahí. Lo que pasa es que a Alan lo cremaron, ¿no? O sea, lo velaron, pero no pudieron abrir su ataúd, pero de ahí lo cremaron. Pero yo he visto fotos donde Alan García estaba pues en el hospital, ¿no? Se hicieron virales, se viralizó, ¿no? Cuando estaba con la gasa en la cabeza por este impacto de bala. Bien. El impacto de bala lo mata ahí nomás, que lo van a trasladar. Se muere al minuto, a los 5 minutos nomás. Sí, pues, ¿qué pasa? Seguramente ya va a retornar, ¿no? Ahora que salga Castillo para sacarlo del poder. Bien, vamos a terminar aquí con las claves. Discúlpeme un momento. Mi semana 15, ¿no? Sí, semana 15. Ahí está, aquí está. La 1, casa. La 2, casa. La 3, dedo. La 4 también de. La 5, enano. La 6, avión. 7, barco. 8, C de cepre. 9, avión. 10, beso. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces terminamos aquí. Disculpen las inconveniencias con el Micho. No volverá a pasar. Nos vemos. Hasta la próxima clase.